¿Qué tal, amigos? ¿Cómo le va? Bienvenidos a esta edición de viernes de Sin Vuelta. Son exactamente las 18:58, 15 grados la temperatura. Se pronostica también un fin de semana agradable en cuanto a las temperaturas. Justamente, incluso el domingo hablan de máximas de 30 grados, así que va a estar lindo para tener una serie de actividades, entre ellas, ¿por qué no?, ir a visitar el Panteón Nacional de los Héroes, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Felipe, Mariana? ¿Cómo están? Se abrió después de 7 años, ¿no? Después de 7 años y 3 años en realidad de trabajo intenso. Intenso, sí. Está escuchando más de $2 millones, en fin, el costo de esta restauración que hacía falta. Pero el tema es que es una de las últimas presentaciones de Horacio Cartes como presidente, ¿no? Sí, totalmente. Luego tuvo una en Hacienda, sí, un evento público que creo que van a ser como una especie de informe de gestión o algo así. Así es. Y hasta donde sé, creo que esa Hacienda fue la última, pública. Pública, ¿no? Sí, como acto público de gobierno, digamos. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Es interesante. O sea, ¿qué tal, Felipe? Pedro, ¿cómo te va? A la audiencia. Bien. Vos sabés que algo que me llama la atención del tema del Panteón, bueno, no que me llame la atención, me parece muy interesante, es a ver, un poco la conversación en torno a, porque a mí me pasó algo muy simpático. En el caso de Mili, por ejemplo, ya no lo conoció, digamos, y no parece tanto para criatura, pero hoy yo estaba mencionando este tema y nada, se prestó para que los niños pregunten de qué se trata, y algo similar se da con los jóvenes, porque quienes hoy están terminando el colegio pasaron básicamente toda la secundaria sin poder ir, digamos. O sea, hay como yo creo que hay como una expectativa en torno a eso también. Y sumado a eso es el sentido de apropiación también que tiene aquello que ya pudimos ver, lo conocimos, qué sé yo, y como que nos faltaba el Panteón, ¿verdad? Claro. Bueno, declarado patrimonio o maravilla, una de las 7 maravillas aparte culturales, es muy ¿no? lindo. No, muy lindo. Internamente es muy lindo. Hay todo un debate desde el nombre, ya hay un debate. Sí, y la historia. porque si es para un panteón o un oratorio. Vamos a empezar ya a preguntarle eso a los invitados. Dicen que era un oratorio, ya estuve yo averiguando de antemano. El debate de lo privado versus lo sacro, de algún modo perteneciente a la iglesia. Muy interesante, es bastante interesante. Está buenísimo. Porque después el Panteón creo que lo hizo después de la inauguración, y al año tuvo que hacer el oratorio por la presión, en fin, así. Pero vamos a hablar con los especialistas, ¿no? Dale, pues. Y ya estamos con Ana Buletrov. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Ana? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tu cargo. Yo soy jefe del Departamento de Parques y Monumentos de la Dirección de Obras Públicas. Claro, era. Ana Butlerov. Butlerov. Sí. Buletrov me pusieron. No, Butlerov. Bueno, y contame, hermoso quedó. Hermoso, impresionante el trabajo. Realmente ahora se puede ver cómo era originalmente el edificio. Claro. Dejamos la superficie como originalmente era. Se retiraron en algunos casos 11 capas de pintura. 11 capas, ¿no? Que se iban poniendo sucesivamente, ¿verdad? Y bueno, y ahora está con el revoque original, que es el revoque símil piedra. Creo que también la pintura, tengo entendido que se hizo como se hacía en la época, o eso ya es algo que no... Que dijeron nomás los muchachos. No, lo que pasa es que realmente no tiene ninguna pintura. Lo que tiene ahora es un barniz, digamos, algo así. Es una protección. Una protección. Claro, y así va a quedar. Así va a quedar. Ah, ya. Sí, así va a quedar. Ahora ven que se notan realmente todos los detalles. Claro. Como esas capas de pintura, como que nos dejaban ver la belleza de todos esos ornamentos, ¿verdad? Ya, vamos a estar hablando sobre esos y también sobre otros patrimonios. Creo que son 7, tengo entendido, declarados 7 patrimonios culturales de la República en el año 2009, si no me equivoco. A ver qué pasa con esos también, ¿no? Bueno, también estamos con Fabián Chamorro, que es historiador. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Bien, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, está el tema, justamente estamos hablando con Felipe y hablamos previamente contigo, sobre cuál era el objetivo principal de la construcción de bueno, que en realidad se ideó como para oratorio, a pesar que sigue la polémica, que no, que sí, que no, que sí. No, se ideó para oratorio. Francisco Solano López tenía una pequeña disputa con la iglesia por la cuestión de su cercanía con Madame Lynch, el hecho de que ella sea una mujer casada. Claro. Y lo que para la época era un tema casi revolucionario. Para la época era complicado. Entonces se fue y hizo su oratorio al lado de su casa. Al lado de su casa. Estaba en su casa y
se armó un oratorio que se hizo a similitud lo que es el Palacio de los Inválidos el Panteón, de Francia. Donde está Napoleón. Donde está Napoleón, que es una construcción ya del siglo XVII, pero mucho más imponente. Sí. Y trajo esa idea y en base a eso hizo el arquitecto Ravisa los planos y después la construcción. Alberto Colombino, Angelo Colombino, creo que. Giovanni Colombino es el constructor. Ajá. El constructor, no, pero el arquitecto fue Ravisa. Fue Ravisa, sí, ¿no? Ravisa fue el arquitecto. Que él hizo varias obras también acá. Muchas. Por ejemplo, bueno, parte de algunas de la catedral, lo que conocemos del Cabildo, y las otras iglesias nacionales que fueron la de la Recoleta, San Roque, Trinidad, etcétera. Increíble, sí. Bueno, sí, arquitecta, ¿qué fue lo que se hizo en esencia? Y también, ¿por qué tardó tanto? O sea, ¿es normal que tarde así? A lo mejor pregunto yo de la ignorancia y me decís, ¿sabes que sos una cana y no sabes nada? Esto lleva tiempo, no es así soplar, ¿verdad? No. O decime, ¿verdad? Porque es normal que tarde así, digamos, ¿cómo se detectaron las fallas? Contanos un poco la historia. Es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Por qué tarda tanto? Pero realmente no es mucho. Lo que pasa es que como la política de restauración está iniciando en nuestro país, no estamos acostumbrados a que un hito como el Panteón se haya cerrado tanto tiempo, pero en otros países europeos eso es normal, 3 años no es nada, no sé, están 10 años en restauración y bueno, ellos viven también viven con eso, ¿verdad? Entonces tienen que invertir y tienen la cultura también del mantenimiento. Claro, pero realmente haciendo un poquito de historia de cómo comenzó todo este proceso de restauración del Panteón, para el Bicentenario se habían hecho algunos trabajos, si recuerdan se hizo la iluminación monumental del edificio, también se hizo el canal de drenaje perimetral, drenaje y ventilación perimetral, porque el principal problema del Panteón era la humedad. Porque pasa el curso de agua por debajo, el mismo que viene desde el Hotel Guaraní es el mismo que pasa por debajo del Panteón. Entonces lo que se había hecho en el 2011, aparte de la iluminación, para el Bicentenario fue ese canal y algunos trabajos de restauración de pisos, pero duraron nada más que unos meses. Después quedó habilitado el Panteón, desde el 2011 al 2015 estuvo habilitado. No son 7 años totalmente cerrado. No, solamente son... Desde el 2015 empezamos las obras en abril hasta hoy, ¿verdad? Son 3 años, 4 meses más o menos de estos últimos 3 contratos. Claro. Ana, y para cerrar, para seguir un poco y cerrar, digamos, lo que tiene que ver con las obras, ¿qué es lo más resaltante que se puede contar en el sentido de, algo decías, quitamos, digamos, removimos todas esas capas tras capas y vimos, por ejemplo, o sea, yo creo que bastante llamativo, luce un poco más de la época, o sea, hay como un descubrimiento ahí también, le da como más un sentido así colonial, si es que ese es el término. ¿Qué les llamó la atención, digamos, o está todo dentro de lo planeado? No, la verdad que en restauración siempre hay muchas cosas que te van, al ir investigando, al ir sacando capas o haciendo análisis del revoque, todo eso, porque para hacer este tipo de trabajos necesita un trabajo de laboratorio también, de análisis, de estratigrafías para ver lo que había debajo. Se encuentran muchas cosas. ¿Qué se encontró, por ejemplo? Se encontró, por ejemplo, bueno, como ven, todo el edificio en general era con ese revoque símil piedra, pero lo que encontramos, por ejemplo, que nos llamó la atención y no sabíamos que era así, en la cripta se encontró un material que se llama, una terminación que se llama estuco, que no era, claro, y que ahora se repuso, y el estuco es una mezcla de polvo de mármol y cal. Y bueno, eso repusimos, pero como estaba también con capas de pintura, eso no se veía. Ahí podemos ver, estamos viendo. Bueno, esa es la cúpula que ahora ya luce totalmente restaurada. No sé si se acuerdan, lastimosamente no tenemos el antes y el después, pero sería interesante ver el antes también. Habían unas fisuras verticales que se podían ver a simple vista, y esa fisura, por ejemplo, en el 2011 tenía 8 milímetros de espesor, y cuando empezamos las obras ya tenía 2 centímetros de espesor. Ya había peligro de derrumbe incluso. Y ahí se notaba que había un movimiento que ya es un poco más preocupante, ¿verdad? Pero lo más preocupante surgió después. Si se acuerdan que en el transcurso de esas primeras
de esos primeros trabajos, Sí. a través de un dron se visualizó la fisura horizontal en la cúpula, que apareció después, ¿verdad? No estaba antes cuando se hizo el protocolo de intervención. Y ahí sí, el Ministerio de Obras Públicas tuvimos que hacer un llamado a licitación de urgencia para solucionar ese problema que era muy grave, ¿verdad? La estructura... No podían esperar a la restauración completa. Claro, corría peligro de colapso. Y bueno, ahí se utilizó el material, muchos materiales de esos se trajeron de Italia, por ejemplo, que es la fibra de carbono que se utilizó para la consolidación de la estructura, de la cúpula y de las bóvedas. Claro. Y también Perdón, los se arcos. trajeron de Italia ahora. Sí. O vos decís en la época histórica, No, digamos. ahora. Claro, Nosotros, para ¿verdad? tratar de entender. Para esta intervención, para Y poder... este material que decías, este estuco, ¿por qué decís que le llamó la atención? ¿Era propio de la época? ¿No era o porque no estaba nomás No, nos llamó la previsto? atención en el sentido porque, claro, como todo el resto del edificio era de revoque símil piedra, Ya. en ese lugar ¿Y encontramos por qué otro tipo de material. ¿Por qué presumen que se utilizó ese producto allí? Y no hay ninguna razón. Lo que ¿No? pasa, aparte la cripta, por ejemplo, ya es más nueva, ¿verdad? La cripta ya se hizo en el 36 En el 36, aproximadamente, sí. Fabián, ¿verdad? Sí, en el 36. Claro. Ya Para, no, sí. que fue cuando se habilitó. Claro, como panteón, porque al Claro. principio, como dijo Fabián, fue pensado por el mariscal López para oratorio. Claro, yo estaba pensando en eso, Fabián, justamente, en la época en que él manda hacer la... Porque algunos sostienen que iba a ser un panteón de entrada. ¿Panteón para quién? No sé, para López y su familia en todo caso. Claro, porque en ese momento, en fin, esa es la discusión. La construcción original, Sí. los datos que están en el archivo, todo demuestra que era un oratorio. Un nada más. oratorio. Y después Franco es el que cuando lo está terminando, o sea, cuando lo está construyendo, Sí. en el 36 comienzan las obras, creo que en marzo, y trabajaron más de 300 personas en doble turno en aquella época. ¿Y en para cuánto terminar tiempo? en septiembre. Septiembre. Terminaron en septiembre para habilitar en octubre. Y en ese trabajo es cuando ellos deciden que eso se convierta en el Panteón de los Héroes. Que después lo Veníamos, cambian. claro, porque ¿Ah? veníamos de terminar Franco, la ¿verdad? guerra. Rafael Presidente Franco. Veníamos de terminar la guerra y él, lo primero, trata de localizar los restos del mariscal López, envía una delegación, un empresario concepcionero pone la plata y se hace una expedición que va hasta Cerro Corá, cerca de Pedro Juan Caballero, y ¿Y llevan algo. dónde encontraron los restos del mariscal López? En Ya Cerro para Corá. refrescar un poco. En Cerro Claro, Corá. pero se sabía dónde estaba. Y el guía que los llevó supuestamente había marcado el lugar. Pero después hay algunas cartas de otros sobrevivientes de la batalla que cuentan otra historia. Nunca se hizo un estudio científico de qué es lo que hay dentro de la urna. De todas maneras, el simbolismo creo que es lo que, al fin y al cabo, lo que vale, pero no sabemos lo que hay dentro de la urna. Habría que hacer la prueba. Yo recuerdo que el que hizo fue Maduro en Venezuela con los restos de Bolívar. De Bolívar. Entonces sí se comprobó que era Bolívar. Acá se tendría que hacer una prueba de parecido. ADN con familiares de Ahí, López para ahí. saber si es o no es. Enrique Solano López, que es uno de los Sí. hijos, es que tuvo varias descendencias y hay muchos Ay, descendientes de él. pero esa prueba nunca se hizo. No, nunca se hizo. Ningún estudio científico sobre los restos se hizo. Mirá vos. Bueno, vamos a seguir hablando sobre eso, porque el Panteón, después de la guerra de la Triple Alianza, estuvo 70 años sobre andamios, ¿no? Y fue usado para un montón de cosas. Sí. Y después de eso también vamos a estar hablando, ¿no? Ahora vamos a hacer una pausita, ¿les parece? Son Volvemos las enseguida. 19:11. 11, 12 grados. Mira, bajó. Fresquito. Empezamos con 15. Sí, está bajando. Epa. Ya volvemos. Así es. Y llega la primera Expo Fit Wellness del país. Exposiciones, charlas, exhibiciones, gastronomía, asesoramiento nutricional, indumentarias. Toda la industria fit en un solo lugar. 24, 25, 26 de agosto en el Centro de Convenciones del Mariscal. Seguinos en Facebook, en Instagram, venta de entradas, Red UTS, Expo Fit. Me encanta esto, ¿eh? Sí, Hay que dar una vueltita por ahí. claro que sí. Les comento que Toto nos está acompañando a los amigos de A Todo Pulmón con el tema de los colosos de la tierra. Anda de travesía. Sí, pero él también quiere desentrañar el misterio de cómo los árboles se deshojan
en otoño y en primavera le vuelve a salir las hojas renovadas y con mucha fuerza. Yo le dije, únicamente con los árboles pasa eso, querido Toto. No. Sí. ¿Eh? Fabián, No hay en nuestra esperanza. historia, entre comillas, moderna, si querés, el Panteón fue escenario de manifestaciones políticas, en nuestros festejos, muy de vez en cuando la roja, Sí. era cada vez más espaciados los festejos. Es el lugar emblema. Sí, o ¿de qué nos perdimos en el pasado que se hacía ahí, digamos? ¿Qué hacía Y el, lo digamos? más pintoresco que yo encontré fue que fue florería. Florería. Mira. Pero entraban los adentro. Sí, la Está florería adentro. tenía ahí en la entrada principal, debajo de la estructura por la que se entra. Ajá. Y era el primer inmigrante japonés que llegó a Paraguay de apellido Fukuoka. Que Fukuoka. trajo las artes marciales, enseñaba inclusive artes marciales al ejército. El ejército le contrataba para eso. No. Y tenía su florería en el Panteón. ¿Pero adentro del Panteón Adentro o en la del Panteón, escalinata? tenía su ¿Sí? florería ahí adentro, la atendía la gente. Y a nivel de cuestiones, digamos, movimientos sociales o cuestiones que hayan congregado a No, masas. los movimientos sociales se hacían más, o sea, las congregaciones se hacían en la Plaza Uruguaya. Ah, ok. Algunos tenían. No era el Panteón algunos como hoy no, conocemos. o sea que algunos terminaban en el Panteón, pero después ya de haberse habilitado. Ajá. En el 29 se comenzó o sea, se comenzaron las obras. Ujú. Después vino la guerra. Sí. Entonces tuvo que pararse nuevamente. Por O eso sea, es que dos guerras paralizaron. paralizaron las obras. las obras del Panteón. Y en ese periodo, sí, de posguerra, sí, la gente comenzó a usar como un punto de referencia Como epicentro ya. para juntarse. Ujú. Se hace Panteón, después oratorio. Se hace Panteón, No, después oratorio, se después hace vuelve a primero oratorio y después es Panteón. las dos cosas. Sí, se hace primero Sí. Panteón, o sea, perdón, se concibió como oratorio, se termina como Panteón. Como Panteón. Lo destituyen a Rafael Franco Sí. y asume Félix Paiva y él es como que encuentra una salida salomónica porque la iglesia le presionaba. No, Quería- sí, ese era el oratorio, ese era un oratorio para la Virgen. Entonces él hace, bueno, que sea los dos y se convirtió en oratorio y Esa Panteón al mismo es la tiempo. solución salomónica, hermano. Y en- ¿Eh? Político. Me parece, Totalmente. sí, interesante. Sí. Fabián, y aparte del detalle que contás, digamos, de esa disputa, lo que me gustaría saber es cuándo se constituye, digamos, o sea, qué registros hay de si despertó algún tipo de polémica o no el hecho de que sea concebido como un oratorio particular. Eso era propio de la época. Bien lo decías que era por la cuestión de la relación que tenía López, en este caso, con No. Madame Lynch, pero generó algún tipo de reacción, la gente cómo lo vio, ¿qué No hay de existía eso? reacción en la época. En la época no se En esa reaccionaba. época, desde Se Francia acataba. hasta Francisco Solano López, no había mucha reacción. Sí. No existía. En el 1864. Por ahí había alguna reacción. Claro, y terminaba entonces no era bien preso. visto y No. decir, era solamente chisme de familia. Máximo. Y por ahí si máximo. se enteraban también, probablemente terminaban por lo menos un tiempito en alguna... A la en un sombra, calabozo. a la Pero, sombra. a ver, Para que no tenga calor, nomás. ¿de Sí. dónde, a ver, no sé cómo decir, ¿de dónde concibe en teoría? ¿Esto era propio de la época? ¿Lo hacían otros presidentes? Hay que otros- recordar que Francisco Solano López estuvo por Europa 2 años prácticamente. No solamente Mucha logrando influencia el de Francia tuvo él. reconocimiento de la independencia del Paraguay, sino también trayendo técnicos y demás. Y se recorrió una parte importante y ahí vio el monumento que es el Palacio de los Hipálidos, es algo impresionante. Impresionante. O Me imagino que él... en internet más veía impresionante. Claro. Y él habrá visto, vio eso en persona Mm. y trajo, de hecho trajo muchas cosas de Francia, los uniformes militares que después se Tuvo utilizaron en muchísima Paraguay. influencia. O sea, de Francia. trajo mucha de la influencia francesa y allá habrá concebido la forma de lo que después fue el oratorio. Claro. Bueno, vamos a ir hablando un poco también de historia, por supuesto, pero arquitecta, tenemos acá unas fotos y queremos nosotros ver en detalle, ¿no? Los trabajos y para que también nuestros televidentes dimensionen el trabajo que se hizo, ¿no? Estos detalles, por ejemplo. Bueno, eso es en el interior del Sí. Panteón, ¿verdad? Desde esa cornisa que se ve que sobresale para arriba, desde esa cornisa que se ve sobresale para arriba, Sí. no tenía pintura. No tenía pintura. No tenía pintura, eso estaba así, solo que estaba sucio, se hicieron muchos trabajos de limpieza. De la cornisa para abajo estaba totalmente pintado. Sí.
Y ahí, por ejemplo, podemos observar que tiene todo ese sector, el friso, digamos, el que tiene todo ese sector que tiene los elementos decorativos, se encuentra con un color un poco más oscuro que los de abajo, ¿verdad? Sí. Bueno, y esos son, esto también es el revoque símil piedra, pero ahí vemos cómo en la época ya hicieron de color diferente, ¿verdad? Utilizaban pigmentos. Claro. Entonces, por lo visto que ellos quisieron hacer que esto resaltara, ¿verdad? Todos estos elementos decorativos, entonces tiene un color más oscuro que el resto. Es un estilo neoclásico. Es un estilo ecléctico el del Panteón. Hay mucha mezcla de estilos. Los capiteles esos de las columnas son corintios. Y bueno, pero en general es ecléctico Otra foto, a ver. Otra foto. Esa es la cúpula. Es una belleza, Camichar. Una belleza realmente. Y ahora, bueno, ahora ya no se ven, como te digo, en otra oportunidad podríamos hacer la comparación del antes y el después. Se veían las fisuras verticales. Les comento un poco para que vean la diferencia. Sí. Esa cúpula se veía con fisuras verticales, se veía con muchas manchas de humedad negras, ¿verdad? Y bueno, ahora, aparte de todo el trabajo de limpieza que se hizo la restauración de todas esas fisuras y de la fisura horizontal que no se veía, pero que sí, que ya está toda... ¿Y el trabajo de limpieza que se hacía con presión de agua o a manual? Dependiendo del caso, ¿verdad? En los casos donde hay mucha decoración, se tenía que hacer inclusive con bisturí. Con bisturí. Claro, pero se va probando. Son métodos que se van probando. Se usan el arenado, por ejemplo, en la superficie grande. Pero en las pequeñas sí, con bisturí es algo muy, muy artesanal y muy delicado. Por eso todos estos trabajos llevan mucho tiempo. Vamos a otra foto. Eso, por ejemplo, ahí podemos ver el casetonado. ¿Ven esos cuadros ahí decorados? Eso es el frente, digamos, ¿verdad? Sería el frente. Eso es en el interior al costado derecho, donde está el vitral. Ahí se puede ver. ¿Ese vitral es original o ese se tuvo que rehacer? ya fue restaurado también, pero... ya. Pero no sé, la época del vitral, yo no sé, Fabián. No, son todos ya a partir del 36. Del 36 que se hizo la terminación. Sí, pero ya en otras épocas fue restaurado, A ver. Porque los niños como está en un lugar así tan expuesto, tiraban piedras, rompían. No, además, 70 años tuvo su obra de andamio, me imagino que, claro, en los 30 fue cuando se hizo el... Sí. A ver, otra foto. Bueno, ese es el casetonado que está, esa es una de las bóvedas del Panteón, ¿verdad? Y arriba podemos ver que está la cúpula y a los lados tiene bóvedas que son estos casetonados. Eso también se hizo... la restauración y consolidación de esos elementos, porque en algunos casos estaban desprendidos, estaban con fisuras. También se trabajó en todos esos elementos y ahí se puede ver uno de los arcos. ¿Ven el arco acá principal? Bueno, en esos arcos también se hizo la consolidación con la fibra de carbono. Okay, tenemos Ana, y la gente, digamos, de la mano de obra son constructores, digamos, de todo tipo. Ustedes le adiestran, son especialistas. Es mano de obra local, pero cada uno tiene obviamente su especialidad, ¿verdad? Claro. En este caso, por ejemplo, para la utilización de la fibra de carbono, vino una arquitecta italiana en ese entonces para acompañar el proceso, pero con mano de obra local. Trajo también dos especialistas con ella. Estuvieron un tiempo, ella también ayudó al diagnóstico de lo que era la fisura con ingenieros paraguayos, ¿verdad? Y la recomendación de los trabajos. Y la recomendación de cómo solucionar. Fue un trabajo conjunto, lo de esa fisura que era que era lo grave, ¿verdad? Claro. De la parte estructural. Entonces ahí estuvieron paraguayos y con esta profesional italiana haciendo ese asesoramiento. Eso que vemos acá. Arquitecta. No, esa es ahí a la derecha tenemos el altar de la Virgen y esta es el acceso, a la izquierda está el acceso de lo que es la sacristía. Que normalmente está cerrada, ¿verdad? Esa está cerrada al público. Tenemos una siguiente foto ahora. No se usa. No, porque lo que pasa es que en el Panteón también existen lo que se llaman las mayordomas. Porque Fabián me va a ayudar mejor a lo mejor en eso, en la parte histórica, ¿verdad? Pero como la Virgen de la Asunción viene ya de generación en generación, era de la familia Zavala, creo que ahí era de esa familia, la Virgen de la Asunción.
Y bueno, ellas tienen como el cuidado de esa imagen y tienen elementos ahí como... para ese fin. Claro, entonces eso se mantiene cerrado. Que se vea ¿Y ahí, esa ¿no? imagen qué es? ¿Y qué es? Esas son esculturas que también fueron restauradas. ¿Se sabe quiénes son? Se sabe, Sí. pero yo específicamente no sé quién es él ahora, realmente ahí no... Son algunos, los que están así de color cerámico, Sí. son religiosos, porque ahí, Religiosos. si ustedes cuando entren al Panteón van a ver que hay como unos nichos adentro, Sí. ¿verdad? Y están las esculturas que son militares, digamos, ¿verdad? Está el Mariscal López. ¿Y están identificados? Están identificados. Ah, ya, perfecto. Y todos fueron restaurados. Entonces, los del Mariscal López, los que son militares, están con un color negro y son diferentes totalmente a estas esculturas que son en color cerámico, que son religiosos. Sácame la duda, ¿no? Hay veces uno ve estatuas de ecuestres, por ejemplo, y dicen que de acuerdo a la postura de la estatua también indica cómo falleció ese personaje. ¿Es así? Sí, la verdad que no se respeta mucho tampoco. No se respeta mucho. No, Ya. pero en el caso de el monumento de López, por ejemplo, el que Por está, eso. ese sí respeta. Respeta, Las, ¿no? las dos patas del caballo de arriba indican que murió en combate. En combate. Una pata abajo que había muerto por heridas de combate, como el general Díaz, por ejemplo. Ya. Y las dos patas abajo que murió ya en la vejez o de una Sí, enfermedad. todos sus códigos. Es una cosa Cuidado, apasionante. Impresionante. No sé, Sí. ¿seguimos con la foto o qué ¿Tenemos hacemos? una foto? ¿Eh? Lo que Sí, les sí. quiero A comentar, ver. perdón, Sí. hablando de las esculturas, por ejemplo, Ajá. bueno, estaba el escultor ahí, ahora haciendo la restauración. Ujú. Por ejemplo, el sable del Mariscal López estaba muy deteriorado. Le hicieron de nuevo, inclusive se habían robado el sable original. Sí, no está el sable original. Un saqueo. Así que el restaurador tuvo que hacer uno nuevo, ¿verdad? Qué bárbaro. Y a la noche, ¿hay custodia ahí? ¿No hay custodia? Hay custodia, pero no está abierto el Panteón No, al público claro, ya, no. ¿verdad? Pero ahora, de ahora en más, el Ministerio de las Públicas pidió refuerzo de... Porque normalmente como está la Guardia de Honor, la Guardia de Honor realmente es de honor, ¿verdad? No, Claro. realmente no está No cuidando, activa, digamos. claro, entonces se necesita mucho más Claro. Ana, ¿y seguridad se en el sabe, área. no sé, cómo se puede cuantificar en cuánto está evaluado, digamos? Por supuesto no vamos a vender, pero decir cuánto realmente representa una obra así en... Y no, imposible realmente evaluar En eso. dinero. No, monetariamente es muy, muy difícil Claro. porque tiene tanto el valor histórico, el Exacto. valor... Sí, no, imposible. No es sé, que- es imposible. A ver, ¿qué tenemos para mostrar, Elías? Ah, ya. Esa es la cripta Sí. que les hablaba, ¿verdad? Eso que ven ahora con un color más oscuro es el estuco que se volvió Ah, mira. a hacer. Ese Ese piso del o sea, similar al original. ese Ana. piso es el original, El porque como original. esto es del Original. año 36 ya, Claro. Ok. es de la época, ¿verdad? Y esa... ah, ya. A ver, vemos esta última también. Bueno, este es el altar, ¿no? El altar de la Sí, Virgen, el altar sí. de la Virgen. Qué interesante. Y esos ya son los mismos elementos que yo les había hablado, el casetonado, el arco, el capitel de los pilares. Qué bueno. Bueno, ahí está. Vamos a hacer una pausita, ¿eh? Dale. Una pausita y seguimos hablando más de este y otros temas, ya en un ratito. ¿eh? I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the end so sweet. Bueno, amigos, estamos hablando sobre la rehabilitación y un poco también la historia del Panteón Nacional, Panteón y Oratorio, ¿no? Está llamando muchísima gente, Muchísima pero al gente canal. contando sus Escribiendo. Hay que Viendo. reconocer que hay Sí. gente que está justo hoy A nuestro por WhatsApp problemas particular. domésticos, no tenemos el WhatsApp. Qué lindo. Pero que está llamando al canal a contar sus historias, anécdotas. Increíble, sí. Una pena no tengamos Lástima que no normal. tenemos Bueno, forma de tenemos sacarlos al WhatsApp, aire. Claro. ¿no? Qué hermosa estos portones. Esta es la puerta principal, el Puerta. acceso principal. Miren lo que es El Madera detalle de la maciza. puerta. Madera ¿Es en una maciza, sola pieza? tallada y ven todos los detalles que tiene en bronce. Eso no se veía. Ustedes no se van a acordar de la puerta No. porque nos llamaba la atención. No, Estaba no, toda Claro. pintada en negro. No se veía Era tan- absolutamente ningún detalle. Tiene todos esos, tiene como unos apliques de bronce que ven ahí a los costados de las Ajá. puertas. Y también arriba
todo eso es en bronce y detrás tiene un vidrio. Todo eso parecía, cuando se veía, si es que mirabas de cerca, que era madera Sí, sí, tallada. sí, Sí, claro. mirabas de cerca, pero de lejos era una puerta negra. Una puerta Sí, negra que ningún- está... Pasaba desapercibida prácticamente. Pasaba desapercibida, increíble, ¿no? pero Por la falta de- es una belleza realmente y ahora se puede apreciar al ir Fa- al verla Fabián, así ¿quiénes restaurada. están, digamos, ahora mismo? El primero También me que- preguntaron cómo se elige a quién llega ahí, me decía la gente. Claro. Y no, eso depende de la política siempre. ¿Sí? Todo eso depende de la política. Qué raro. Como uno se postula, ¿verdad? ¿Dónde me escribo? Decía uno. Tienen que postular. 090 mi tres últimos Se de cédula. inaugura en el 36 con Francisco Solano López, que traen sus restos de Cerro Corá, y con el soldado desconocido de la Guerra del Chaco. ¿Quién inaugura qué presidente? Franco. Franco. Es Franco. más, Franco es el que encabeza, porque lo bajan en la urna en el puerto de Asunción, y desde ahí él encabeza el desfile trayendo la urna del Mariscal López. Ese mismo día también ingresa el soldado desconocido de la Guerra del Chaco, que no Sí. es tan desconocido, por eso su apellido era Estigarridi. Pero le Ah. quitaba, Que es un soldado. le quitaba la mística, pues. Le saca... Claro. No, pero ya la no es lista- ya no es hasta conocido. eso, hasta eso es curioso. Le que quita la no es liturgia. conocido, no es conocido. Todos quieren ser. Vos sabés que tanta gente está llamando y colaborando, incluso tenemos unas fotos, ¿no? Es un Sí, boceto. ¿qué voy a es? leer el El mensaje en arquitecto. realidad que Ah, enviaron, que dice, sí. soy el arquitecto Eduardo Sí, Alfaro, sí, nieto del arquitecto. arquitecto Miguel Ángel Alfaro, quien hizo este diseño y nos envió el boceto aquí, el diseño. Ajá. Y diseño del proyecto del atrio de la Virgen de Nuestra Señora de la Asunción del Panteón, y él decía quisiera que se lo mencione, ahí está el proyecto original. Pero Gracias de la también época de al los López. arquitecto. De la No, no, época de no, los López. es de Ahora. la época Esa es la del época del 36. La época 36. moderna, sí. 36. Ah, sí, no, el arquitecto Alfaro Sí. es un apasionado. Una vuelta lo invitamos después del bicentenario, recuerdo. Y se Mira que habían está des- viendo y ahí al toque Sí, envió. se habían, descubrimos que teníamos un montón de cúpulas. Un montón de cúpulas en Asunción, increíble. Y ahí vos tomás la foto así en perspectiva y parece que estás en, no sé, en Italia. Y son hermosas Asunción. Fabuloso, sí. Pero bueno. ¿Pero quiénes están ahora mismo? sí. Me estabas contando. No, y Perdón. después, en el 1939, ingresa don Carlos Andrés López, que estaba en la Iglesia de la Trinidad, y José Duís Díaz, que estaba en el cementerio de la Recoleta. En el 48, ya durante el inicio de la hegemonía colorada, entra Bernardino Caballero en el 48, y después ya en el 61 ingresa el único prócer que tenemos dentro del Panteón, que es Antonio Tomás Yegros, que es el hermano de Fulgencio Yegros, que es prócer también, Sí, sí. pero es el único que tenía sus restos localizados y que se pudo traer en aquella época, lo trajo justamente Juan Eoleari. Y después ya en el periodo democrático, o sea, después de la caída de Stroessner, ingresa Eusebio Ayala, elige Ayala en el Bicentenario, y por último Emiliano creo que R. había Fernández. entrado Emiliano R. Fernández. Que es el único civil, me parece. No, civil es Eusebio y Eligio. Eusebio y Eligio. Y también él peleó la guerra, pero es civil también. Y el mariscal Estigarribia está con la mujer. Sí, el Mariscal ¿Y por qué Estigarribia es eso? entró, ¿Por y qué? claro, pues en el accidente ocurrió, él era presidente, Sí, cae su avión el 7 de septiembre de 1940, y el 9 de septiembre ingresan los dos al Panteón. El 9 de septiembre. Los dos ¿Y ingresan. ¿Hay el caso de alguno que ingresó y después lo retiraron? No que yo conozca, no. No. No conozco ningún caso de que se le haya retirado. Es más, yo no sé cuándo entraron los niños mártires. Hoy Por ejemplo, me sí, enteré está- que estaban los dos- niños mártires sí. acostaños, y yo realmente no recuerdo. O ¿En sea, qué no leí momento? tampoco en qué momento habrán entrado. Claro, ¿No sabes también. que la disposición, cómo se ideó la disposición de los que están ahí en el Y panteón? yo creo que al principio, en el medio mismo, eso que vimos en la foto hace rato con la arquitecta, Mariscal. estaba el Mariscal López. Ujú. Pero y después se fue, a medida que iban entrando más, yo creo que fueron creando un espacio. Lo que pasa es que el Claro. ataúd más grande, o sea, el que es ataúd completo, es de Bernardino Caballero. Por supuesto, es el que Claro. se va a notar más porque es el más grande. Pero ¿qué Después los otros son capacidad todas tiene? unas. ¿Qué Una. capacidad tiene, digamos? O sea, hay... Y yo creo, arquitecta, que eso van haciendo, ¿verdad? El espacio. Porque Capacidad para poner más. Más digamos. urnas, Claro. sí. Y no, la verdad que ahora, así como está, Está al límite. Está está a al full. límite. Está al Son límite. nueve urnas y un. La cara de espanto, y la un arquitecta, no me féretro. descompongo lo que acabo de terminar. Así. Claro, Esto porque no haya le- tantos no, por héroes, favor, ¿verdad? esperen. Tuve impresión así, su cara de espantada, que cuando digo así, no. Pero vos sabés que Menos dicen mal no que tenemos lo van a tantos romper héroes de en vuelta. este para país. ingresar, para estar allí,
tenés que haber Pobre. hecho una acción que haya sido de beneficio no solo para el país, sino que para la humanidad Claro. incluso. O sea, es Igual, la perdón, discusión. la ¿no? capacidad, o sea, hoy ¿cuántos hay? Y- ¿Cuántos? Nueve, Ah, nueve nueve. urnas Nueve. y un féretro. Claro. O sea, en ¿Y total, por qué no? Bueno, obviamente porque no lo trasladaron a una urna al general Caballero. Y ¿Por el alguna gobierno decisión hace- política o por qué? No creo. Es abrir el cajón y Claro. seguramente tiene Ajá. todo Ese un proceso. protocolo Claro. complicado, Y la pers- seguro. Pero hay, inclusive Rafael Franco también, creo que estaba a punto de ingresar y creo que la familia no dejó. Ah, mira. Habían hablado también del nombre de Roabasto y de José Asunción No está. Flores. Sí. O sea, ahí ya se tiraron varios nombres que es más, a Madeleine Lynch la traen, Stroessner la trae en el 61 para el ingreso al Panteón y la iglesia se niega nuevamente. Se hace Claro. se tuvo que hacer un mausoleo, está en la Recoleta, pegada mismo a la iglesia y hasta ahora está ahí, Anexo. está ahí la urna de Madeleine Lynch. Sabía. que Qué nunca pudo fuerte entrar al eso, Panteón. Hasta Claro. el último no le dejan. No, hasta No. el Y en el último. caso de claro. en el caso de, Qué de las fuerte. guías, digamos, no sé si eso quién de los dos me podría responder, pero nosotros estamos teniendo ahora un detalle básicamente arquitectónico e histórico, pero cuando el visitante va, ¿quién le guía, quién le explica ¿Hay ese una guía? tipo de detalles? No, ¿Estamos ustedes previendo saben eso? que no había nadie. O sea, hay No. en Sí, el, sí, en sí, el sí. Panteón de los Héroes hay un encargado, pero él es el de el funcionario Porque de la finalmente el municipalidad. valor está en esto, digamos, Claro, en la y información. ahora, a partir de ahora sí, en todas estas reuniones interinstitucionales que tuvimos para todo este evento, para todo este acto, se habló de eso, ¿verdad? ¿Y se tomó la decisión? Obviamente, sí, se tomó la decisión y Cultura se va a encargar Ajá. de eso, ¿verdad? Sí, pues, Hay planes, justamente, claro. Ana, de pero le hacer quería- una restauración similar a esto. En otros, digamos, en otros Sí, patrón. te cuento, nosotros tenemos varios protocolos de intervención, Sí. porque así se llama el proyecto de intervención en el caso de un edificio histórico, ¿verdad? Tenemos ya varios hechos y bueno, la idea es ir interviniendo en los el edificios Palacio de los López, por principales. ejemplo. El Palacio de los López que se hizo algo importante, pero no se hizo todo. Se ¿no? hizo una sola ala, Y ¿verdad? por Pero eso. la verdad que ahora, hace un tiempo, eso cambió y quedó ya no para obras públicas la responsabilidad de hacer ¿Y el para quién mantenimiento quedó? ni nada para el Palacio, o sea, para la presidencia. Ah. Pero realmente habría que ver ahí, yo no sé si vos sabés algo de eso, Fabián, de esa... Tenemos un problema no solamente con el palacio, con muchos de nuestros monumentos, el hecho de quién es el encargado. Y lo mismo pasa con la casa de los López que está en el Jardín Botánico. O los cañones. Nosotros tuvimos un problema Sí. con los cañones que están ahí cerca del Congreso justamente. Sí. Vimos quién era responsable y la municipalidad, el Ministerio de se tiran Defensa, todos los- Cultura y al final nadie es responsable. Y o sea, acá increíble. sí, sí. Pero les quiero comentar A sobre ver. ese tema. Justamente el otro día reunidos por todo este acto, se sacó ahora ¿cómo se llama? ¿Decreto? Un decreto, Ah, claro, de declaración como patrimonio nacional Sí, del, el Panteón. del Panteón, y ahí sí ya están cada institución responsabilizada cada una en lo que tiene que hacer, ¿verdad? O sea, está Ah, ya algo está más ya ordenado. está Sí, ahora designado. en este Ahora gobierno sí. hicieron eso y bueno, ahora está ya, ese decreto ya firmó el presidente y están ahí específicamente qué tiene que hacer cada ministerio, cada institución involucrada en ese patrimonio, ¿verdad? Que es lo que faltaba, porque siempre era, o sea, nosotros como Ministerio de Obras Públicas siempre tuvimos en claro que por ley nosotros tenemos la conservación y la preservación del edificio, pero después, por otro lado, estaba la municipalidad, que es la dueña del espacio. predio y de sí, y bueno, después está Cultura por otro lado, o sea, era así una cosa muy... Y eso ocurre con con la mayoría de los edificios, ¿verdad? Pero ahora con esto ya tenemos ¿Y la casa de los identificado. López, por ejemplo, que está en el Jardín Botánico? La casa del... En teoría del tendría que Germán ser la López. municipalidad, eso sí, Claro, el pero, botánico o sea, es no de la está- municipalidad, por ejemplo. O Pero sea, es- y está dentro del predio del botánico. Pero eso Entonces- igual es todo un tema, porque más allá de que hay, por supuesto, competencias o atribuciones diferentes, debería, yo creo, no sé si es, o me corregirán, existir como no sé, una comisión de patrimonio y que diga, bueno, esta Claro, es, porque todos esos son patrimonio y en todo caso desde esa comisión decirle, señor municipalidad, ¿verdad? Usted O sea, hace un debería seguimiento, ¿no? hacer, Se- claro, se señor creó NPC. ahora. Ahora Se se creó. Claro. Hace cuestión de 2 meses se creó
la comisión justamente es la que tiene que encargarse de todo el patrimonio tangible Claro. de la República del Paraguay. Yo no sé cómo va a funcionar, sinceramente no conozco la reglamentación, pero Claro. creo que van a ser ellos los que tendrán que velar por todo ese tipo de lugares. Claro. Que que por lo pasa menos es hagan que- ese recordatorio sí. eventualmente. Pasa que el Panteón incluso está como un atractivo turístico Sí. para venir a visitar, etcétera, etcétera. Se viene y, bueno, ahora por lo menos va a haber una guía y está muy lindo, ¿no? Sí. Me imagino que así tiene que ser con todo el patrimonio. Así tendría que ser con todo, sí, claro, porque sí, como se dice siempre, si uno no conoce, no valora, ¿verdad? O sea, nosotros mismos, no solo para los turistas, todos los paraguayos, mucha gente no sabe. ¿Hay alguna condición para ingresar, digamos, en el sentido de, no sé, te voy a decir una locura tal vez, ¿verdad? Así, no llevarte ERE, no entrar con comida, porque la gente ni se va a llevar ya esos no. sándwiches milanesas, eso adentro. Y si va a comer, ya Muy está capaz, cosa. ¿verdad? Me van a No, retar, la ¿sabes lo verdad- que estoy diciendo? Seguro me van a retar, pero no me interesa la realidad. o sea, No, es cierto, pasa. tienes razón. La verdad que no hay nada así, nada estipulado, pero Se eso yo supone creo que es que- algo de conciencia Bueno, Bueno, ponemos bueno. cartelitos, Ana, ahí en algún lado, ¿eh? Poner Plástico por las grande. por las dudas, ¿verdad? así Claro. es. Tipo los prohibido. bancos con el tema de los kepis, Eh. poneme algo así bien llamativo, porque Bueno, si no... Porque tiene que ser. A tiene que partir ser de así. mañana va a estar. No, en serio. No, de verdad Sí, te digo. No entrar con Un comida, cartel tampoco ahí vender comida parado acá. para no pegar por la... Un picnic ya adentro, así, ¿qué tal? Todo bien. Sí. Entra tomando gaseosa a mí. Sí, no. Sí. No. No Así se no puede. puede ser. En Cara serio. de espanto, seguro vas a salir acá. No, en serio, No, sobre todo Sale acá, porque el cartel. entran estudiantes en grupo, no Bueno. hay Sí, sitio Lo que nos controlar. preocupa tanto, Sí. todo el vallado, por ejemplo, de la empresa constructora, durante esto Sí. tenían los famosos grafitis, Sí, que ¿verdad? Y ahora esperemos que que no. el Panteón está con su Mira. ¿cómo se llama? Libre, libre, liberado. sin la La- pintura que de alguna manera le protegía. La escalinata antejera es patrimonio. Tiene que Porque ser. habían hecho la escalinata a nueva. Y fueron, creo que una marcha, ni una menos, ni una más. Ah, sí. Y pintarrajearon todo. Y mira, la verdad que ese es el tema, la falta de conciencia. Y La piensa falta que de con eso, conciencia. y a ver si hacen lo mismo en el Panteón. Por eso decía con respecto a la seguridad. Bueno, yo- Recuerdo incluso en un mundial, arriaron la bandera nacional y izaron la bandera italiana. O sea, una bofetada. Robaron una lámpara votiva hace poco en una Sí. de las marchas. Sí, 31 fue. Sí. Increíble. 31 de marzo del No año puede pasado ser, fue que se porque robó. está el Panteón, está bien, está cerrado, pero no hay nadie cuidando. Ese es el tema. El Ministerio de Obras Públicas pidió ahora, por nota, pedimos a la Policía Nacional, está ahora la Policía Urbana, pero tampoco se puede dejar todo en manos de ellos, ¿verdad? O sea, yo les cuento que nosotros vamos a hacer unas rejas Ah, que ya. van a proteger perimetralmente. Pero ¿verdad? el No de Panteón y toda la plaza también. No de toda la plaza, Yo pero creo un que tenía- sector. Vamos Mira. a tener que hacer las rejas porque si no es imposible. Tienen que hacer la plaza también, la plaza. La y plaza. un sector de la plaza sí, porque Ah. vamos a dejar un espacio hacia la plaza, sí. Ujú. Pero para que no quede tan encerrado el Panteón, ¿verdad? Claro. Pero no toda la plaza. ¿Y, esas estatuas de esos leones que están ahí, se recuperaron? Sí. ¿O? No sé si vieron, ahora está la pantera. Hay una pantera una pantera negra, sí, Hay una exactamente. pantera negra al costado Sí. izquierdo. Esa fue restaurada también. Y bueno, yo el otro día sacaba las fotos porque estaba el restaurador trabajando. Y bueno, ya no tenía rostro la pantera, ¿verdad? Exacto. No sé en qué momento, eso en qué época había perdido, pero ya tenía una restauración anterior pero era metálica, digamos, ¿verdad? No era de un restaurador. Y bueno, eso retiraron y ahora colocaron ya la cara de una pantera con como eso también se investiga un poco, no habían tantos datos de cómo era históricamente, pero se ve que la pantera está en posición de ataque. De ataque, Claro, sí. entonces el restaurador hizo sus investigaciones y la cara que tiene ahora está con esa expresión de ataque, ¿verdad? Y esa pantera está, no se sabe Sí, tiene cómo que ser fue a parar ahí, porque también no es un 36. animal. Prácticamente todo es el 36. Porque La no es un estructura animal lo que autóctono quedó. acá de la zona, por eso me No. llamaba la atención. Yo decía un jaguarete, bueno, está bien, pero una El pantera 36. negra. Pantera negra. De África. Puede ser hasta el apodo de alguno de los generales de la guerra del Sí, Chaco puede o ser. algo por el estilo. Puede eso. Ana es descendiente justamente de un héroe de la guerra del Chaco también. Sí, así. Ya. sí. Bueno, entonces qué bueno que hayan bueno. proyectos de recuperar patrimonios, de cuidarlos, mantenerlos, porque evidentemente
¿Cuánto Además, se invirtió, Ana? ¿Cuánto se invirtió? 12.000 Claro. millones, 12.000 millones de guaraníes, un poquito más. sí, en 12, estos 2 3 millones y pico de dólares. Sí. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Ana. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Vamos por venir. gracias, Gracias. Fabián. Gracias. Muchas gracias. Ahí. Vamos a hacer una pausita, pero antes tengo un consejo, Mariana. Así es, la línea de maternidad de Fisher Price está pensada y diseñada integrando las diferentes necesidades de tu bebé y también, por supuesto, las tuyas, vos que sos mamá. Esas etapas como cuando es muy pequeño, recién nacido, va creciendo contigo y por eso hay productos especiales como los chupetes, los biberones, los sacaleches, que sean funcionales, pero también alegres y seguros para una mami feliz que disfruta de cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, línea de maternidad Fisher Price. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Cause these sensations make me feel the pleasures of an old man. These sensations baby and so sweet for another. Bueno, amigos, ya estamos retirándonos. Son las 7 de la tarde, 53 minutos, 12 grados la temperatura. ¿Quedó 12 grados? Sí, Se quedó mantuvo. 12 grados, ¿no? Para mañana, una mañana fresca, pero también va a ser como hoy, va a ir subiendo. Incluso la máxima va a ser más alta que la de hoy y el domingo también. Bien ahí. Ah, sí, claro que sí. A mí Muy me bien. gusta el frío. El lunes llega a 30. El lunes llega a 30. Como máximo. Dice que el miércoles que viene por ahí va a llover y va a bajar otra Ah, vez. Y así vamos así, a estar, ¿no? así Así estamos. vamos a estar. Bueno, hasta el lunes. Hasta el lunes, che. Hasta el Buen lunes. fin de señores. Buen Gracias fin por de estar semana. ahí. Gracias por los Hasta mensajes y luego. las llamadas, ¿eh? Sí, dale, Chao, dale. chao. Gracias por Chao, estar chao. ahí.